Bueno, muchas gracias por haber aceptado la invitación de esta sesión técnica. Creemos que es bastante importante porque se trata de la NIC SP33, la adopción por primera vez de las normas internacionales con el método de devengo. Así es que creemos que va a ser de interés para todos porque estamos en esos procesos. Algunos ya comenzamos alguna primera parte, una primera fase de implementación. Algunos los han hecho por el método indirecto, otros con el método directo. Y de seguro vamos a tener algunas consultas importantes que hacer al final de la ponencia. Muchas gracias, Agustina, por hacerte siempre disponible. Gracias a Lipsas B porque nos apoya técnicamente con estos temas. Y también al BID porque siempre nos está apoyando con la plataforma. Y parece que hay un micrófono abierto por ahí. Gracias. Entonces, muchas gracias al banco también por apoyarnos con estos temas técnicos. Vamos a dar inicio a nuestra sesión y para eso vamos a dejar a nuestra estimada y querida colega Agustina Jambi. Okay. Muchísimas gracias, Joaquín, por la presentación y como siempre con un gusto estar aquí apoyando al grupo de Focal. Y en este caso hablando de la NIC SP33, adopción por primera vez de la NIC SP a base de acumulación o devengo. Voy a tratar de hoy cubrir, es una agenda bastante llena, hablar de lo que es el objetivo y el alcance de la NIC SP33, el periodo de aplicación de la misma, el reconocimiento y medición que requiere cuando una entidad aplica la NIC SP33, las excepciones a la aplicación retroactiva de las NIC SP que está permitido cuando una entidad aplica la misma NIC SP33. Aquí hablamos de presentación razonable y en conformidad o cumplimiento con las NIC SP mismas. Vamos a hablar de la meta principal de la NIC SP33, que es la que provee exenciones opcionales que una entidad pueda aplicar en ese periodo de transición. Después hablaremos de las diferentes exenciones que se incluyen, ya que algunas afectan la presentación razonable y la conformidad con las NIC SP, mientras que otras no la afectan. Entonces, ¿qué clase de estados financieros podrían proveer? Después tenemos revelaciones, incluidas la NIC SP33, que son únicas a esa NIC SP. Y después vamos a hablar también de la actualización de la NIC SP33, que hay un proyecto de norma que está abierto ahora para consulta, para hablarles de eso. Bueno, entonces cuando hablamos del objetivo y el alcance de la NIC SP33, estamos hablando que es una NIC SP que se aplica por un periodo específico, trata de abordar distintos tipos de transición a la NIC SP de devengo. El punto de partida de las entidades y jurisdicciones va a variar basado en qué base contable utilicen, así que eso se modifica dependiendo de esa base, de las clases de actividades que tienen que llevar. El alcance de la NIC SP33 es que se aplica a partir de la fecha que la entidad decide adoptar por primera vez la NIC SP33, pero me gusta remarcar que la NIC SP33 es la última etapa del proceso de adopción y vamos a hablar un poco más de eso en la siguiente diapositiva, por lo cual es importante siempre que las entidades tengan una hoja de ruta, de plan para llegar a ese punto en el cual puedan aplicar si necesitan aplicar la NIC SP33. Entonces, por eso siempre hablamos de que antes de aplicar la NIC SP33 hay bastante trabajo que la entidad debe haber hecho para llegar a ese punto a donde la pueda aplicar. Entonces, cuando hablamos del periodo de aplicación, estábamos hablando primero de, les quería comentar eso, por qué la NIC SP33 se ve como el último paso a que la entidad aplique antes de adoptar la NIC SP, las NIC SP en general. Esto es porque para que uno pueda aplicar las NIC SP de una forma exitosa, la entidad debería y en la jurisdicción debería ser un proceso inicial en el cual determina brechas, tiene que haber una planificación, tiene que haber una preparación. Y creo que es importante resaltar que algunas de las cosas que una entidad debería tener en cuenta antes de aplicar la NIC SP33 es si se tiene el apoyo del sector político, de los funcionarios,
he escuchado bastante que en las jurisdicciones esto es algo esencial, particularmente pensando que los políticos se manejan mucho con un presupuesto, entonces es importante que ellos entiendan los beneficios de aplicar las NIC-SP y eso es algo necesario. Creo que tenemos un micrófono abierto. Después también es obtener el compromiso por las partes de los funcionarios en la implementación de la NIC-SP, ¿verdad? Ese compromiso de que se va a llevar a cabo esta implementación, que ven el beneficio que se va a obtener para ellos. También es contar con un presupuesto inicial. Creo que los distintos contadores generales de Focal y su equipo tienen bien entendido que es importante tener los sistemas adecuados para obtener esa información. Entonces, ese presupuesto para poder determinar cuáles son los costos que se va a tener que llevar es muy importante. También es importante entender la capacitación que es requerida del personal, ya que la base de Vengo es muy distinta a lo que puede llegar a ser la base de efectivo, entonces la capacitación y entender los principios de las NIC-SP es esencial. En algunos países entiendo que las reglas contables son para un proceso de legislación, entonces entender cuál es ese proceso y tener un presupuesto para pasar las legislaciones necesarias para poder implementar y adoptar las NIC-SP es importante. También es el apoyo externo. Sabemos muy bien que el Banco Interamericano siempre está disponible para ayudar a los distintos países en ese proceso, entonces entender qué apoyo externo puede conseguir un gobierno es importante. Creo que en eso habíamos hablado, mencioné el tema de capacitación. Entonces, resalto estas cosas porque creo que a veces hay un mal entendimiento que la NIC-SP 33 puede ser aplicada indefinidamente y realmente tiene un periodo específico para que una entidad la aplique. Entonces, es importante haber hecho este trabajo anterior a aplicarla para estar realmente listo para que ese periodo de transición le sirva y la entidad pueda aplicar esas exenciones que voy a hablar ahora en ese periodo de transición. Entonces, habiendo reconocido que se tiene que hacer un trabajo anterior antes de aplicar la NIC-SP, y una última cosa que quiero resaltar es la importancia de quizás comunicarle a los sectores políticos y a la gente que no son contadores que la verdad que la aplicación de una base contable de Vengo es más que un ejercicio de contabilidad y que es una reforma de la gestión financiera pública. Entonces eso siempre es importante resaltar. Una vez que la entidad y la jurisdicción haya hecho este trabajo anterior, es cuando realmente viene la aplicación de la NIC-SP 33 por ese periodo específico. En esta oportunidad voy a tomar la oportunidad de hablar de ciertos de estos términos, particularmente las definiciones. Entonces, cuando vemos la NIC-SP 33 y es ese periodo de transición, estamos hablando primero de la fecha de adopción, ¿verdad? Que es la fecha en que una entidad adopta las NIC-SP de Vengo por primera vez, que comienza el periodo de presentación de informes, los cuales utilizan la NIC-SP de Vengo y para los cuales la entidad presenta esos primeros estados financieros de transición conformes a las NIC-SPs o sus primeros estados financieros conformes a la NIC-SP. Entonces, quiero diferenciar entre estos dos términos que estamos utilizando, que uno es estados financieros de transición conformes a la NIC-SP y estados financieros conformes a las NIC-SP. Entonces, cuando tenemos esa palabra transición entre ellos dos, estamos hablando de que la entidad ha utilizado alguna de las excepciones, exenciones que se encuentran dentro de la NIC-SP 33, las cuales se consideran que haber tomado esa exención afecta a la habilidad de una entidad de hacer una declaración explícita y sin reservas en su cumplimiento con las NIC-SP. Entonces estamos diciendo que utilizamos una exención que voy a discutir más adelante, entonces tengo estados financieros, pero de estados financieros de transición a las NIC-SP. Estamos diciendo que esos estados financieros todavía no cumplen con todos los requerimientos dentro de las NIC-SP. En ese periodo de transición estamos hablando de ese periodo que pueden ser 3 años o puede ser un periodo más corto. La NIC-SP establece el periodo máximo, pero eso no significa que una entidad, dependiendo de haber hecho ese trabajo anterior, esté en una mejor posición para poder hacer el periodo de transición más corto. Entonces, las exenciones se toman, pero una entidad puede estar antes lista. Ahora, habiendo dicho eso, cuando se cumplen esos 3 años, ¿verdad?, de periodo de transición,
ya la expectativa es que la entidad está completamente utilizando las NIC-SP, entonces ya deja de utilizar la NIC-SP 33. Cuando hablábamos de esos primeros estados financieros conformes a la NIC-SP, estamos hablando de estados financieros donde la entidad realmente puede hacer sin ninguna reserva alguna, decir explícitamente que está cumpliendo con todos los requisitos de las NIC-SP vigentes en el momento que ha preparado esos estados financieros. Y eso se refiere a no haber tomado exenciones o quizás que esas son no son materiales si las ha tomado. Y vamos a hacer una diferencia de eso mientras hablamos en las siguientes láminas. Una vez que ese periodo de transición se ha concluido, la expectativa es que la entidad está presentando estados de financieros en conformidad con las NIC-SP 33. Ok, entonces ahora cuando hablamos de la NIC-SP 33, similar a las otras NIC-SP, habla del reconocimiento y la medición de los activos y los pasivos, y entonces habla de que la entidad debe preparar para adoptar por primera vez, debe presentar un estado de situación financiera de apertura en la fecha de adopción. Y cuando decimos que una entidad prepara su estado de situación financiera de apertura, la expectativa es que este estado financiero se reconocen todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento es requerido por las NIC-SP. No se reconocen activos y pasivos los cuales no se permitan reconocer por las NIC-SP. Significa también que si estamos hablando de que la entidad que aplica la NIC-SP 33 tenía una base contable anterior, entonces no es que empieza de cero, hay una base anterior, entonces se espera que se tenga que haber algunas reclasificaciones para estar en cumplimiento con las políticas contables de las NIC-SP. Y también se espera la aplicación de las NIC-SP, la medición de todos los activos y pasivos reconocidos. Entonces se aplica la NIC-SP 46 de medición. Cuando hablamos de la NIC-SP 33, también confirma que una entidad que adopta por primera vez la NIC-SP aplicará las mismas políticas contables en su estado de situación financiera de apertura y en los periodos siguientes. Ahora, habiendo dicho esto, pueden surgir excepciones hasta este principio. ¿Y por qué pueden surgir excepciones a este principio? Puede ser que la entidad decida tomar una exención de la NIC-SP 33 por un periodo de tiempo dentro de la transición y después pase a utilizar la NIC-SP, por ejemplo, la 45 de propiedad, planta y equipo. Entonces, decimos de que se espera que se apliquen las políticas siempre de una forma coherente y hablamos también de decir de que las NIC-SP se aplican retrospectivamente. Pero sabemos que la NIC-SP 33, el objetivo que tiene es proveer alivios a las entidades para hacer ese periodo de transición más fácil. Entonces va a variar en ese sentido, dependiendo que la entidad utilice o no utiliza. También hablamos de que cuando se aplica una política contable, estas tienen que ser aplicadas coherentemente. A esto me refiero de que una vez que se determina que esta es la política contable que una entidad va a utilizar, se tiene que utilizar en todos los periodos esa misma política. Si no sabemos, si lo habíamos hablado creo que al comienzo del año, la NIC-SP 3, que habla de los cambios en políticas contables que haría una entidad si cambia una política contable. También es importante resaltar que las nuevas NIC-SP que entran en vigor durante el periodo de transición deben ser aplicadas a menos de que la entidad tome una excepción incluida en la NIC-SP 33. Entonces creo que es importante resaltar, la NIC-SP 33 está ahí para ayudar a una entidad en su periodo de transición, pero la expectativa es que una entidad ya está lista para adoptar la mayoría, si no todas, las NIC-SP que son requeridas. Entonces la entidad debería utilizar ciertas excepciones, pero ya tener un plan de trabajo determinado que determina cómo van a llegar al final de ese periodo de 3 años, si la entidad decide tomar esos 3 años, cómo van a llegar a estar en cumplimiento con todas las NIC-SP en vigencia. Ok, con eso pasamos a las excepciones a la aplicación retroactiva de las NIC-SP.
Entonces, estamos hablando que las políticas contables tienen que ser aplicadas retroactivamente en la lámina anterior, pero la NIC-SP tiene algunas excepciones obligatorias a la aplicación retroactiva de las NIC-SP, específicamente con respecto a las estimaciones realizadas por la entidad que adopta por primera vez las NIC-SP. Entonces, cuando estamos hablando de estimaciones, estamos hablando de, por ejemplo, la evaluación de un edificio o de un instrumento financiero y que sabemos que hay una estimación requerida en eso. Ahora, las estimaciones siempre deben ser coherentes con las estimaciones realizadas, que se hayan realizado, con la base contable anterior si había una estimación hecha con respecto a ese activo o pasivo. Ahora, la NIC-SP 33 reconoce que es posible que estas estimaciones sean ajustadas por un tema de que las políticas contables que se utilizaban en la base contable anterior son distintas a las políticas contables dentro de la NIC-SP. Entonces, en ese sentido, no se espera que uno aplique esto retroactivamente, sino lo puede hacer, no debe hacerlo retroactivamente, sino es prospectivamente. También hay otro caso en el cual se habla de esta excepción de la aplicación retroactiva de la NIC-SP, que es en el caso que una entidad recibe información después de la fecha de adopción de la NIC-SP sobre las estimaciones que había hecho con arreglo a su base anterior. Entonces, si la información se recibe después de esta adopción de las NIC-SP, el ajuste se puede hacer el año que se recibe la información en vez de tener que reexpresar los años anteriores. También hablamos de que las estimaciones necesarias para partidas no reconocidas en la base contable. Entonces, en este caso estamos hablando de que un activo o un pasivo no fue reconocido anteriormente porque la base contable anterior no lo requería. ¿Y qué es lo que necesita hacer una entidad en este caso? Y en este caso, las estimaciones deben reflejar las condiciones que existen en la fecha de la adopción. Entonces, ¿qué estamos tratando de decir? Si una entidad tiene un edificio, que ya lo tiene hace varios años, pero no lo reconocía por alguna razón específica en la base contable anterior, ¿cuándo se pone a reconocer este edificio con la adopción de las NIC-SP? Todas las estimaciones deben reflejar la información, la expectativa de la fecha de adopción. Entonces, si queremos ver la estimación de la vida útil de ese edificio, tenemos que basarlas en la información disponible en el momento de la adopción de la NIC-SP. Y esas expectativas, no es que vamos a determinar una fecha útil anterior basado cuando la entidad obtuvo ese edificio. Entonces estamos moviéndonos desde este día de adopción con las NIC-SP. Y es importante diferenciar esto porque creo que a veces algunas entidades piensan que cuando se usa el costo atribuido, uno tiene que tratar de determinar ese costo atribuido cuando la entidad obtuvo ese edificio en vez de decir cuál es el costo atribuido hoy. Y vamos a hablar del costo atribuido en un rato en unas siguientes láminas con eso. Ok, entonces ahora pasamos a la lámina de que hablamos, la presentación razonable y conformidad con las NIC-SP. Entonces, hablamos de esos estados financieros que son transitorios y el estado financiero que realmente es conforme a las NIC-SP. Entonces, para que los primeros estados financieros de las NIC-SP de una entidad, para que se consideren que son razonables y que conforman con las NIC-SP, deben hacer una presentación razonable de, obviamente, la situación financiera de la entidad, el rendimiento financiero, de los flujos de efectivo de la entidad, y eso es lo que se considera que cuando los estados financieros presentan razonablemente esto, se pueden decir que son conformes con las NIC-SP. Entonces, para ello, la entidad no debe adoptar una o más de las exenciones transitorias en la NIC-SP 33 que afectan la presentación razonable. Y a esto voy a volver en unas láminas más adelante, en diferenciar qué afecta la presentación razonable y qué no afecta la presentación razonable, porque eso es lo que diferencia entre que una entidad tenga estados financieros conformes con las NIC-SP y estados financieros transitorios para las NIC-SP. Cuando
una entidad utiliza las exenciones que afectan la presentación razonable y la conformidad con las NIC-CP, la entidad debe emitir estos estados financieros transitorios, como acababa de decir. Ahora, una entidad puede dejar de presentar estos estados transitorios cuando ya no necesita la exención, entonces empieza a reconocer esos activos utilizando la NIC-CP adecuada, o la expectativa es que como esta NIC-CP 33 solo se puede utilizar por un periodo de 3 años, una vez que ese periodo expira, la expectativa es que ya se está cumpliendo con la NIC-CP adecuada. Entonces uno no necesitaría utilizar las excepciones. Pero como había mencionado antes, y este es el último punto que sale de esta lámina, es considerar la materialidad de la exención que tomó la entidad o la razón por la cual no está cumpliendo con una NIC-CP específica. Entonces, acá estamos hablando que la entidad, por ejemplo, si una entidad, hay una de las exenciones dentro de la NIC-CP 33 que es un alivio transitorio, durante ese alivio transitorio de 3 años, la entidad puede no reconocer y medir las multas de tráfico que hayan pasado, si estamos hablando de una entidad quizás de la policía que emite o de una municipalidad que emite multas de tráfico. Entonces decimos que cuando se dice que si no reconoce estas multas de tráfico, porque no dispone de los datos suficientes sobre el valor de las multas emitidas y canceladas. Pensemos en una entidad que quizás no hace ese estudio anteriormente porque la base de contable anterior no lo requería, de estimar cuál sería las multas de tráfico, ese ingreso a reconocer en los periodos adecuados basados en un modelo fiable que puedan utilizar. Entonces se dice que la entidad toma este alivio, esta exención, entonces no reconoce el ingreso que se ha generado a través de las multas emitidas y o canceladas, ¿verdad? Porque tenemos que ver los dos lados. En ese caso, puede ser que realmente el ingreso de las multas, cuando se ve en conjunto del ingreso que recibe esa entidad, no se considera que es material. Entonces se dice que realmente si vemos, si la única exención que utiliza esa entidad es no reconocer las multas de tráfico, pero el ingreso que genera esa entidad a través de impuestos o otras ganancias es mayor y entonces las multas pueden ser un monto muy chiquito que no implica, la entidad puede decir sí, aunque yo utilizo esa exención o el alivio para no reconocer las multas de tráfico, mis estados financieros presentan razonablemente la situación de la entidad, tanto financiera, rendimiento financiero y de flujo, y puedo decir que son en conforme con la NIC-CP. Entonces ahí estaríamos diciendo que esa entidad va a emitir sus estados financieros conformes a la NIC-CP en vez de los, a ver, disculpen que me cambió, en vez de los que se basan en, perdonen, creo que me cambiaron y tenía mis notas. ¿Ustedes pueden ver la presentación sola o ven más que la presentación? Estamos viendo la lámina, la presentación únicamente, Agustina. Sí, ok. Porque me había, ok, vamos a volver porque se me cambió a mí de mi lado. Ok. Estamos acá. Considérenme, sí. Entonces, en este caso, cuando hablamos de las multas, es importante considerar que cuando una entidad aplica la exención, si voy a hacer un sumario de esto, hay exenciones que una entidad toma que no generan que no hacen que la información sea incorrecta o que materialmente sea incorrecta. Y en ese sentido, eso permite que la entidad pueda presentar estados financieros conformes con la NIC-CP. Por eso creo que es importante resaltar esa diferencia. Aunque una entidad tome los alivios dentro de la NIC-CP 33, la entidad tiene que siempre utilizar el concepto de materialidad y poder determinar si algo es material o no para afectar la presentación razonable de los estados financieros.
Con eso pasamos a los alivios o exenciones opcionales dentro de la NIC SP33. Y digo opcionales porque realmente la entidad no tiene que utilizarlos si no los necesita. La idea es que estén ahí para que una entidad los utilice cuando lo necesite. Y la NIC SP33 divide estos alivios entre lo que afecta a la presentación y lo que no afecta a la presentación. Y cuando afecta a la presentación decimos que obviamente son materiales, ¿verdad? Entonces, por eso tenés los estados financieros que son transitorios. Entonces, si pensamos en eso, hay una lista bastante larga de los alivios que afectan la presentación razonable y la conformidad con las NIC SP, pero voy a tocar alguno de ellos, no todos. Pero creo que uno de los principales exenciones y alivios previstas en la NIC SP33 que afectan la presentación razonable cuando decimos que estos son material o que la entidad está utilizando muchos de estos alivios, se refiere principalmente a la medición de los reconocimientos de los activos y pasivos. Entonces, una entidad, de acuerdo a su base contable anterior, podrá haber reconocido o no activos o pasivos o medidos. Entonces, cuando a la fecha de esos 3 años, por ejemplo, una entidad que no reconocía una propiedad de inversión, tiene que poder reconocer esa propiedad de inversión al final de esos 3 años. Pero durante ese periodo de transición, la entidad puede tomar este alivio de no reconocer esa propiedad de inversión. La idea dentro de proveer este alivio es proveer a la entidad con tiempo para generar y desarrollar modelos fiables para reconocer y medir esa propiedad, y en este caso la propiedad de inversiones. Entonces, la transición está para que la entidad desarrolle modelos fiables para poder medir ese activo. No es simplemente retrasar el reconocimiento de ese activo sin haber hecho el trabajo anterior. Entonces, a lo que me refiero es, si volvemos a esta lámina que había mostrado anteriormente, cuando estamos hablando de la diferencia entre el periodo de planificación y preparación y cuando aplico la NIC SP33 y pienso en esa propiedad de inversión, en el periodo de planificación y preparación, la entidad debe haber identificado que tiene esa propiedad de inversión. No es el momento, o no es el momento ideal, porque ahora estoy como con tiempo limitado de 3 años, de ponerme a determinar cuántos edificios o cuántos activos y pasivos tengo cuando estoy aplicando la NIC SP33. La situación ideal sería haber identificado todos los activos y pasivos antes de aplicar la 33. Entonces, cuando estoy aplicando la 33, si volvemos al ejemplo de la propiedad de inversión, lo que estoy tratando de hacer es desarrollar ese modelo confiable que me va a permitir medir ese activo utilizando los requerimientos de la NIC SP46. Entonces me gusta diferenciar ese punto porque la idea de este alivio es darle tiempo a la entidad para desarrollar esos modelos. Como tenemos obviamente no reconocer por ahí todas las propiedades de inversión que tiene una entidad, se puede considerar que va a ser un número material al punto que va a afectar la presentación razonable de esos estados financieros. Por eso es que decimos que cuando una entidad toma ese alivio de no reconocer ciertos activos y pasivos, se esperan que ese no reconocimiento y medición de los activos y pasivos afecten la presentación razonable porque se esperan que sean material. Ahora, puede ser el caso de una entidad que la propiedad de inversión no es material basado en sus activos y pasivos que tengan que sean de mayor materialidad. Pero eso es una decisión y una decisión de la entidad misma, no es algo que se pueda determinar desde la NIC SP33, por eso me parece importante resaltar que la materialidad siempre se tiene que tener en cuenta cuando la entidad toma los alivios dentro de la NIC SP33. Ahora, hay otras exenciones que todavía afectan la presentación razonable y una de ellas es una exención similar está disponible para reconocer y medir los ingresos sin contraprestación. Entonces, la idea es hay un alivio de no reconocer estos ingresos porque quizás la política contable anterior no requería el reconocimiento de las contraprestaciones sin
de los ingresos sin contraprestación. Nuevamente, la idea es que durante este periodo de 3 años, la entidad va a desarrollar un modelo confiable para determinar cuándo es apropiado reconocer esos ingresos sin contraprestación basado, por ejemplo, podemos hablar de la NIC-SP 48 de gastos de transferencia o podemos hablar de la NIC-SP 47 de los ingresos. Entonces, es como que la entidad tiene que determinar en este periodo de transición cuál es el modelo fiable que voy a utilizar para esos ingresos que la entidad sin contraprestación que tiene la entidad, pero que todavía no desarrolló un modelo confiable para medirlo. Otra de ellas está relacionado con exención cuando los activos o pasivos conexos no han sido reconocidos o medidos. Entonces, en este caso me estoy refiriendo, si hablamos de un edificio de propiedad, planta y equipo, no sería lógico que si la entidad toma el alivio de no reconocer propiedad, planta y equipo, de aplicar la NIC-SP 45, que la entidad esté requerida a capitalizar los costos de endeudamiento de acuerdo con la NIC-SP 5 de costos por préstamos. Entonces, la entidad normalmente cuando toma esa exención alivio de no reconocer propiedad de planta y equipo, no va a tener que también reconocer los costos de endeudamiento que son requeridos por la NIC-SP 5. Entonces está ese alivio conexo para proveer realmente un alivio completo a la entidad cuando aplican esos alivios específicos. También hay exenciones de revelar las partes relacionadas o intereses en otras entidades que la entidad puede tomar. Con eso paso a las exenciones que no afectan la presentación razonable. Entonces, en este caso estamos diciendo que la entidad podría utilizar estos alivios incluidos en la NIC-SP 33 y al mismo tiempo presentar estados financieros que son conformes con las NIC-SP en general. Y acá uno que creo que la mayoría está muy familiarizado, porque es un término que siempre escucho cuando hablamos con Focal, es el costo atribuido. Entonces, una entidad puede optar por medir los activos y pasivos que vemos acá, inventario, propiedad de inversión, propiedad, planta y equipo, activos intangibles, instrumentos financieros y activos de concesión de servicio, utilizando su costo atribuido. Ahora, esto se puede utilizar cuando la entidad no disponga de información confiable sobre los costos sobre esos activos y o pasivos. Entonces estamos diciendo, si la entidad no puede conseguir ninguna clase de documentación o no tiene, porque no se reconocía antes, no tiene ninguna información financiera que le permita el costo histórico de un edificio, la NIC-SP 33 le permite evaluar, medir esa propiedad, planta y equipo utilizando el costo atribuido. Y el costo atribuido que hemos estado hablando antes de la NIC-SP 46 era simplemente el valor razonable, pero ahora puede ser el valor razonable o el valor operativo actual. Entonces, lo que estamos diciendo es que esa entidad va a utilizar el valor quizás, por ejemplo, el valor razonable de esa propiedad, planta y equipo, si es por ahí digamos que es una propiedad de inversión, para hacerlo más simple y no tener que entrar entre la discusión de qué base de medición utilizo, pero si tengo una propiedad de inversión por la cual no puedo conseguir el costo histórico de ella, pero tengo que reconocer ese edificio que lo utilizo como una propiedad de inversión, utilizo el valor razonable en el momento que estoy adoptando las NIC-SP y empiezo todo lo que vendría a ser después de ese costo atribuido, tanto como amortización, depreciación, todas esas consideraciones se basan en ese valor razonable, que es el costo atribuido a ese edificio en el momento que se adoptan las NIC-SP. Entonces, cuando utilizamos costo atribuido, porque la entidad no tiene información confiable del costo de esos activos o pasivos, la entidad puede aún decir que prepara estados financieros conformes en las NIC-SP, porque este alivio que se encuentra en la NIC-SP 33 no se considera que impacta o afecta la presentación razonable o la conformidad o cumplimiento con las NIC-SP en total. Después hay varios otros consideraciones. Ven que la lista es bastante extensa para determinar
¿por qué no impacta, afecta la presentación razonable? Es importante entender realmente la otra NIC-SP que está conexa con esto. Por ejemplo, hay distintos exenciones que se pueden aplicar para arrendamientos dentro de la NIC-SP 33 que no se consideran impactar la presentación razonable de los estados financieros. También hay para activos intangibles, entonces es importante resaltar eso, que no todos los alivios que se encuentran en la NIC-SP 33 van a resultar que la entidad no pueda presentar estados financieros conformes con las NIC-SP en sí. Okay, la última lámina con respecto a la NIC-SP 33 vigente actualmente es la de revelaciones. Entonces, la NIC-SP 33 incluye requerimientos de revelaciones porque el objetivo mismo es proporcionar información útil a un usuario de los estados financieros en su proceso de transición a las NIC-SP. Entonces, la idea es poder darles información de cuáles fueron el estado de apertura, cuáles fueron las reconciliaciones, cuáles son las diferencias entre la base contable anterior y ahora aplicando la base de devengo dentro de las NIC-SP. Entonces se espera que la entidad provea una explicación de esa transición. Además, como decía, las conciliaciones de las cantidades entre las dos bases contables. También las revelaciones cuando una entidad, habíamos hablado del costo atribuido, que una entidad puede utilizar eso para medir un activo o un pasivo. Se requieren revelaciones específicas cuando la entidad ha utilizado el costo atribuido en vez del costo histórico de ese activo pasivo. Entonces hay revelaciones requeridas para proveer la información necesaria a los usuarios que entiendan cuál fue la transición entre las dos bases. Después también es importante resaltar que obviamente cuando una entidad se ha beneficiado de un alivio por no reconocer ciertos activos o pasivos, no está obligada a aplicar ningún requerimiento, presentación o revelación asociado con esa NIC-SP. Entonces estamos diciendo, si la entidad durante este periodo de 3 años no está reconociendo en los primeros 2 años, no está reconociendo las propiedades, planta y equipo, obviamente la entidad no va a tener que aplicar las revelaciones o la presentación que se requiere dentro de la NIC-SP 45 por esa propiedad, planta y equipo. También está exenta de hacer las revelaciones con respecto a esa propiedad, planta y equipo. Entonces es importante resaltar eso, que van las dos en mano juntas. Ok. Con eso lo que quiero hacer ahora es hablar un poco brevemente de la actualización de la NIC-SP 33 misma que acabo de hablar. Y primero decir, creo que lo dije al comienzo, pero quiero poner más hincapié en esto, es que la NIC-SP 33 le sirve a una entidad que no haya adoptado las NIC-SP. Entonces, es una entidad que todavía no adopta las NIC-SP. Es un beneficio para esas entidades. Ahora, tuvimos una retroalimentación en el IPSASFI específica que vino de varios países, pero vino uno de nuestros miembros del comité es de Arabia Saudita. Ellos implementaron las NIC-SP recientemente y la retroalimentación importante que habíamos recibido a través del periodo de consulta del periodo estratégico 2019 al 2023 y durante una consulta que hicimos entre medio del periodo en el 2021, hubo una retroalimentación que decían que cuando las entidades veían la NIC-SP 33 era muy extensa y que realmente en vez de ayudarlos les generaba confusión con cómo aplicar esa NIC-SP y cuándo se podía utilizar. Es, por ejemplo, cuando a veces hablo con entidades, piensan que uno puede aplicar la NIC-SP por un periodo indefinido, pero realmente es específico por 3 años. Entonces, este proyecto de actualización que ahora está abierto por consulta busca realmente mejorar la NIC-SP 33 para que los usuarios puedan utilizarla y que la entiendan rápidamente y que no haya una confusión que realmente había. Entonces, lo que se va a ver en este proyecto de consulta que se está haciendo es que los alivios se están moviendo a las guías de aplicación en vez de estar en la parte de requerimientos de la norma. Se están diferenciando, en vez de diferenciar las exenciones por las clases de NIC-SP, que creo las teníamos antes divididas por
digamos, la NIC SP17 que todavía está vigente o la 21 o la 23, ahora están divididas entre cuáles son los alivios que afectan la presentación razonable de los estados financieros y cuáles son las exenciones que no afectan esa presentación. Y creo que eso lo pone más claro a la entidad de entender de que, bueno, si aplico esta exención y considero que es material a mis estados financieros, voy a tener que presentar estados financieros de transición con las NIC-SP en vez de estados financieros conformes con las NIC-SP. Creo que esta división es bastante importante para que una entidad entienda qué es lo que impacta y no impacta. También se alinea el costo atribuido con la definición exacta que tenemos en la NIC-SP 46. Después, el lenguaje que se utiliza es más claro. Había exenciones que algunas personas cuando la leían decían, pero yo tengo que aplicar este alivio, no es opcional, no es que yo lo decida. Entonces se usa lenguaje más apropiado, entonces dice, podrá optar por esta exención en vez de decir aplicar esta exención. Pone bien claro que el periodo de transición es máximo de 3 años, no es indefinido. Se notó que había material que estaba duplicado, lo cual obviamente siempre puede generar confusión, o cuando uno se levanta la NIC SP33 y ve la cantidad de páginas que tiene, lo puede llevar a decir esto es demasiado y es más complejo y me ayuda, o si tiene tantas páginas, realmente la transición a las NIC SP es muy difícil. Entonces, removiendo o eliminando esa duplicación de material ayuda bastante. También se generaron nuevas guías de implementación basadas en las experiencias que habíamos recibido tanto de Arabia Saudita como de otras jurisdicciones que apoyaron al IPSASFI con sus propias experiencias para mejorar la implementación. Entonces lleva este formato de preguntas y respuestas que normalmente hemos recibido muy buena retroalimentación, que es algo que la gente puede utilizar y es beneficioso. Y también incluye ejemplos ilustrativos separados. Entonces creo que diría que esta actualización busca hacer las guías más amigables, mejores para el uso de los usuarios. No presenta nuevos conceptos, sino que realmente utiliza lenguaje más específico, y lo que se busca es mejorar, actualizar y mejorar, yo diría más que es el enfoque de este proyecto de consulta, el cual les había comentado. Acá les pongo un QR code y me voy a asegurar de compartir las láminas con Joaquín después de la sesión para que los tengan, que los lleva directamente a la publicación del IPSASFI. Y como siempre sé que hay países acá que todavía no implementaron las NIC-SP, que están interesados en implementarlas, creo que es importante de recibir su retroalimentación para asegurarnos que realmente esta actualización, mejoramiento de la NIC-SP 33 sirve y que las entidades lo puedan utilizar. Así que les hago el llamado y el pedido de que nos manden sus comentarios. Como Argentina, siempre se los digo, latinoamericana, siempre me pone muy contenta de que nuestra región esté representada y que se discutan los temas que a nosotros nos parecen importantes cuando el IPSASFI se reúne en sus reuniones trimestrales. Y el periodo de consulta está abierto hasta el 13 de diciembre. Así que genial, porque está antes de las fiestas. Yo creo que la mayoría de nosotros por ahí espero que nos desconectemos durante las fiestas. Con eso, lo último que quería decir antes de pasárselo a Joaquín es el IPSASFI está haciendo una actualización del índice de responsabilidad o de accountability. Sé que no hay una traducción directa a la palabra, y la mayoría de los países de Focal han completado el índice. Nos faltan unos 2 o 3 que les voy a mandar un email. Les pido por favor que nos ayuden a completar eso, porque nos da una buena perspectiva y pantallado de dónde está la región y dónde está el mundo en general, porque esto no solamente se busca de Latinoamérica, pero se busca de todas las regiones. Y con eso te lo paso a vos, Joaquín. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Agustina. Excelente presentación. Un aplauso, ¿verdad? Realmente esta NIC-SP 33 da mucho para qué pensar y poder meditar y analizar algunas cosas, particularmente, como tú lo decías, de aquellos países o entidades que tienen a cargo la contabilidad nacional, tienen que estar haciendo previo a la implementación de las NIC-SP,
incluso las que ya hemos iniciado el proceso de implementación. La NIC-SP sirve de mucha guía, la 33, para poder ajustar algunas cosas, como por ejemplo el valor atribuido, que es importante para el reconocimiento de todos los activos, de los que no se tenga documentación y poder revelar su costo histórico. Así que muchísimas gracias por esta presentación. Ahora abrimos la sesión para algunas preguntas que tengan los amigos. Aquí iniciamos con nuestro colega César. Adelante, César Duro. Gracias, Joaquín. Gracias, Agustina. Agustina, el tema no va tanto en la parte de los gastos, sino el tema de los recursos. Nosotros tenemos un sistema presupuestario contable que nos toma los recursos y por un marco legal el percibido puede ser también considerado devengado. Y vos mencionaste al inicio de la charla que era en esta transición las autoridades podrían utilizar este sistema, digamos, en la parte de recursos como una herramienta. Ahora, ¿eso qué nos obligaría? A tener una contabilidad de presupuesto con la cual armamos el esquema ahorro, inversión, financiamiento, y tendríamos que hacer una compatibilización con el devengado que sería propio de la contabilidad. Disculpa, César, no te escuché por un momento, pero creo que la pregunta para clarificar, estamos hablando de que si podemos usar el presupuesto y hacer una conciliación con las NIC-SP. Básicamente porque yo voy a tener los recursos clasificados de acuerdo a la NIC-SP, y para la parte de presupuesto, lo que le mandamos periódicamente al fondo es el AIF en función de los gastos devengados y los recursos percibidos. Entonces, ¿qué tendríamos que tener? ¿Una suerte de conciliación entre ambas contabilidades? Sí, con respecto a eso, sé que no es el objetivo necesariamente de la NIC-SP 33 hacer eso, porque la idea es que los estados financieros se basen en la base de contable de devengo, de acumulación, pero sí sé que tenemos la NIC-SP 22, que son revelaciones de información financiera sobre el sector gobierno general, el cual hace esa conciliación entre el presupuesto y la parte de devengado, pero es como adicional. Eso es una NIC-SP opcional que las entidades pueden aplicar para generar esa conciliación y presentar eso a sus usuarios de cuando comparan el presupuesto de lo que es los estados financieros contables a base de devengo. Gracias, Agustina. Nada. Bueno, gracias. Aquí en el chat tenemos algún par de preguntas que te las voy a leer, Agustina. Dice Rocío Ramírez que si se tiene conocimiento de países que hacen uso de los estados financieros transitorios. Sí, mi entendimiento es de que sí hay entidades, por ejemplo, Arabia Saudita utilizó la NIC-SP 33 cuando hizo su transición de adopción a las NIC-SP totales. Más que disponible para ver si encuentro ejemplos que pueda compartir con Rocío si le gustaría recibirlos, pero esos son realmente por ese periodo de 3 años. No los veríamos después de ese periodo en el cual la entidad pueda aplicar la NIC-SP 33. Esos transitorios serían específicos a la jurisdicción, a la entidad de los exenciones o alivios que hayan aplicado. Pero si Rocío me manda un email y le voy a poner acá el mío, con gusto podría tratar de buscar algunos si tiene interés de recibirlos. Muchas gracias. También tenemos aquí a Marlon Prieto, que ha escrito una pregunta y dice que respecto a la falta de información fiable, el costo atribuido de activos, en especial los de propiedad, planta y equipo, requiere, dice, solo una estimación y usar ese valor como el valor razonable. Y si este procedimiento, ¿cómo debe de sustentarse para tener registro contable que sea fiable? Con respecto al costo atribuido en la NIC-SP 33, digo, la idea de utilizar el costo atribuido es tener
es el momento de que la entidad no tiene un costo histórico, entonces estamos hablando de que lo más probable no tiene un registro de todas sus propiedades, plantas y equipos para obtener ese costo histórico, entonces está tratando de establecer un costo atribuido en el momento que adopta las NIC-SP. Ahora, habiendo hecho eso, como habíamos mencionado, la NIC-SP es una NIC-SP 33 es un periodo específico de transición solamente, así que si estamos hablando de una propiedad, planta y equipo, la idea sería que después de eso la entidad hoy aplicaría la NIC-SP 17 y empezando el año que viene aplicaría la NIC-SP 45. Entonces, cuando a la medición posterior, la entidad ahora tiene que hacer una elección contable entre el modelo histórico, de valor histórico, o el modelo de valor corriente, ¿verdad? Pero si estamos hablando específicamente de generar ese registro contable, sí, creo que a través de utilizar un costo atribuido, ayuda a tener un registro contable de todas las propiedades que la entidad tenga y que le permita tener un valor a esa fecha de la adopción. Espero que eso haya respondido a la pregunta de Prieto. Gracias. Gracias, Agustina. Ahora tenemos aquí la participación de María Teresa. Por favor, María Teresa. Sí, excelente como siempre, Agustina. Muchísimas gracias. Realmente siempre es importante tu participación y hacer este tipo de aclaraciones, ¿verdad? Yo algo ya me respondió o consultó César con relación a este tema precisamente. Y lo que yo consulto específicamente, como son 3 años de transición, sé que es un plazo máximo, ¿verdad? Pero vamos a tener 3 años de estados financieros, no sé si llamarle provisorio, ¿verdad? Hasta que saquemos un balance, vamos a llamar, no sé si definitivo, pero conforme a lo que establece todas las NIC-SP. ¿Qué yo hago? Porque generalmente yo comparo un periodo con otro, ¿verdad? ¿Qué yo hago cuando comparo un balance hecho ya conforme a todas las normas internacionales versus un balance transitorio? Cuando decimos qué haces con la comparación, estamos hablando de hacer la comparación de un periodo con otro, de un año con otro, que es lo que generalmente uno hace, ¿verdad? O sea, de hecho que uno presenta generalmente balances comparativos de un año con otro. Uh-huh. Bueno, la idea es que estamos hablando de que los comparativos que presento en el estado financiero que está en cumplimiento con las NIC-SP serían basados en las NIC-SP, no serían basados en el anterior. Creo que también el hecho quizás de comparar los dos, me pregunto más por un lado de haber anteriormente preparado estados financieros, es qué información adicional me está proveyendo este estado financiero alineado con las NIC-SP comparado al otro para decir cuáles son los beneficios y quizás los costos de utilizar este nuevo estado financiero. Creo que eso es más una información estratégica cuando estoy pensando en hablar quizás con políticos que están utilizando el presupuesto o con distintos funcionarios. Creo que esa comparación de decir el estado financiero que tenía a base contable anterior con el estado financiero que tengo a base de las NIC-SP, creo que te puede dar esa cosa estratégica, no necesariamente, y que se puede tener varios usos. No creo que sería uno limitado cuando me pongo a pensar en por qué yo los compararía. O de lo contrario, directamente ya no comparar, ¿verdad? Básicamente sería así. Sí, también creo que es eso, por ahí no lo necesitas comparar porque ya estamos hablando de un estado financiero que te está proveyendo nueva información que se espera que sea más información más transparente, que te dé mejores decisiones que la anterior, por eso estás haciendo la transición. Ok, ya. Muchas gracias, excelente. Gracias. Ahora tenemos aquí la participación de Oscar. Oscar Núñez, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días con todos. Hola Agustina, gusto de verte nuevamente. No sé si tú sabes, pero ya aquí en Perú hemos iniciado la etapa de preparación principalmente fue sincerar
los registros contables y hemos logrado que se hagan ajustes por 85.000 millones de soles, que más o menos son 22.000 millones de dólares, digamos, en valores absolutos, ¿no? Activos, pasivos, reclasificaciones. En efecto, en el patrimonio es aproximadamente 4.000 millones de dólares. Así que ha sido bastante bueno. Igual sabemos de todo este proceso de que aún hay cosas por seguir corrigiendo y que se van a hacer en esta etapa de transición. Ahora, yo quería consultarte respecto a lo que tú has comentado del uso de la materialidad, para definir si es que alguna exención, digamos, cumple o no cumple los requisitos de NIC-SP. Mencionaste un ejemplo de las multas, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es si es que existe alguna guía o algún documento del ICSASB, algún estudio que nos ayude a determinar esa materialidad y a cómo documentarlo, porque en el caso que tú mencionabas de las multas, sí, pues puede ser, digamos, inmaterial para el total de los ingresos que pueda tener la entidad pública. Pero eso, ¿cómo se documenta? ¿Cómo se define esa materialidad? Sí, muchas gracias, Oscar, por tu pregunta. Justamente el IPSASB ha decidido poner en su programa de trabajo un nuevo proyecto que es sobre la materialidad específica, cómo aplicar la materialidad en la parte financiera. Todavía no puedo definirte exactamente qué va a ser el alcance del proyecto, pero sé que ese proyecto viene basado en un documento parecido que emitió el ISB para dar información a las distintas entidades de cómo aplicar el concepto de materialidad. Entonces es una cosa más práctica de que ayuda a la entidad a determinar esto, cómo documentarlo, cómo pensar sobre la materialidad cuando lo estoy aplicando, y es un proyecto que se va a iniciar y se va a discutir por primera vez su alcance en diciembre de este año. No hay algo necesariamente hoy. Creo que cuando hablamos de materialidad y pensamos en la definición de materialidad, está basado en que tener esta información o no tener esta información no oscurezca la futura decisión de las entidades. Entonces es muy conceptual en este nivel. Creo que lo que vos estás buscando, si lo entiendo correcto, es algo más práctico de cómo aplicarlo, y es algo que está viniendo. Sí, efectivamente, porque digamos, nosotros hemos estado también buscando, y la única referencia que existe es lo que utilizan las firmas de auditoría, ¿no? Y que también es información pública en algunos casos, y que tiene un propósito de auditoría, pero que tiene también alguna relación en una opinión razonable sobre estado, o sea, una opinión sobre los estados financieros preparados de manera razonable. Entonces, más o menos, lo estamos tomando como referencia, ¿no? Sí. Si querés, te puedo compartir lo que sé que tiene el ISB, que es más, ayuda, está en inglés, no debe de haber uno en español, así que déjame que lo busque, te lo comparto, pero sí quiero decir que el IPSASB está trabajando en general algo similar, o ver cómo puede dar esa ayuda de explicar a las distintas entidades de cómo realmente aplicar el concepto de materialidad, que cuando lo leemos en el marco conceptual puede ser algo muy a nivel muy alto y que no te ayuda realmente a decir cómo lo aplico en práctica. Perfecto, gracias. Gracias, Agustina, de nuevo. Una consulta más, Agustina. Como hemos estado poniendo bastante énfasis en que la NIC-SP 33 tiene como objetivo proveernos 3 años para que las entidades de manera completa puedan medir razonable y técnicamente sus activos para incorporarlos con las NIC-SP. Pero ¿qué pasa si transcurrido esos 3 años, por diferentes circunstancias que escapan al control de una entidad de gobierno, no se ha logrado hacer la medición y reconocimiento de todos los activos? Y sobre todo en aquellos casos donde la NIC-SP probablemente tenga algunas actualizaciones o nuevos pronunciamientos y son importantes de tomarlos en cuenta. ¿Qué pasa con el periodo de 3 años? Realmente es una pregunta muy interesante, Joaquín, porque creo que va a variar dependiendo de la entidad. Lo real es que al final del periodo de los 3 años la entidad debe estar en cumplimiento con todas las NIC-SP para poder emitir, presentar estados financieros que digan que estén en cumplimiento con la NIC-SP. Pero sé también que realmente si pensamos en la región de Latinoamérica,
los países no necesariamente adoptan las NIC-SP directamente, y creo que, Oscar, el caso de Perú es un poco distinto, pero varios países realmente adaptan las NIC-SP, entonces no están, cuando emiten sus estados financieros, no están diciendo que estoy en cumplimiento de las NIC-SP, sino estoy necesariamente en el cumplimiento de la base contable de mi país, quizás, o de un organismo. Y creo que eso va a variar, porque ahí en ese tenés más libertad de definir si estoy aplicando la NIC-SP 17 o empiezo a aplicar la NIC-SP 45. Sé que, Oscar, la última vez estábamos hablando de que con los patrimonios culturales no es algo que Perú vaya a hacer, pero creo que en síntesis lo que diría, creo que varía dependiendo de la entidad. Sé que realmente una entidad no puede decir que está en cumplimiento de las NIC-SP a menos que esté realmente utilizando todas las NIC-SP en vigencia. Así que es una pregunta que no realmente te estoy respondiendo, pero es interesante decir qué hago en ese estado. De momento, cuando llego a los 3 años y realmente no estoy cumpliendo con todas las NIC-SP, creo que va a variar de jurisdicción y de entidad en entidad. Gracias. Y relacionado con eso, entonces, Agustina, venía la pregunta subsecuente, porque debemos las entidades emitir una declaración expresa y sin reservas del cumplimiento de las NIC-SP, pero dependerá también, me imagino, dependerá de si se ha podido implementar todas las NIC-SP, ya sea por cualquiera de los métodos, directo o indirecto, y se podrá emitir una declaración expresa tal vez con alguna salvedad en este caso. No estoy segura de eso, pero es algo que te puedo averiguar y devolver la pregunta. Yo creo que me pongo a pensar cuando trabajaba y preparaba estados financieros para una corporación en Canadá. Los auditores ven tus estados financieros y te dicen si realmente estás en cumplimiento o no con las normativas que decís que estás siguiendo. Creo que ahí hacer una declaración con salvedades no sé cómo funcionaría. Por una parte del sector privado no tengo experiencia preparando los estados financieros, porque no nos darían una opinión calificada en ese sentido. Pero como siempre, no tengo una respuesta, pero te la puedo buscar. Muchas gracias, Agustina. Y tenemos aquí una participación también. Hay una manita levantada, pero no logramos ver de quién es. Tal vez puede activar Joaquín, Juan Francisco Rabnival. Cómo no. Adelante, Juan Francisco. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, colegas, ¿no? Acá por parte también de la AIC, de la Comisión Interamericana del Sector Público. Sí, justamente para dar un reforzamiento, ¿no? Es natural entender que no todas las entidades van a calzar en este periodo de transición de los 3 años, y podríamos ver que de repente este grado de transición va a ser de una forma heterogénea por los diferentes niveles de gobierno, ¿no? Ya pueden ser en gobiernos subnacionales, las municipalidades, y de repente también por la dotación de los recursos, ¿no? Del financiamiento. Y así como hablamos de una implementación que no va a ser homogénea en primera parte, tomando en base también las salvedades que se pudieran guardar relación respecto a que este periodo de transición también va a requerir acciones complementarias de algunas revelaciones adicionales que se puedan mostrar luego de estos 3 años, ¿no? Unas revelaciones. Y ver en qué medida se podría tomar en esta NIC-SP 33 también establecer como una cobertura de que los gobiernos puedan establecer políticas en el hecho de que puedan tomar un margen de una transición adicional, ¿no? Con el grado de poder guardo una relación con los sistemas de control interno. Eso sería, no sé, estimada Agustina, si nos podrías tomar en cuenta algo, por favor. Sí, creo que propones algo bastante interesante en ese sentido, de tener revelaciones adicionales o ese periodo, y tener en cuenta el nivel de madurez de cada entidad, de dónde se encuentran en su transición de gestión financiera pública. No sé si te puedo dar específicamente qué debería ser una entidad. Creo que es interesante. Me lleva a pensar que realmente la idea es que después de esos 3 años puedes aplicar las NIC-SP no me sale la palabra en español ahora, pero que las puedes aplicar completamente, todas las NIC-SP que están vigentes. Pero creo que
va a ser distinto. Veo la pregunta de María Teresa ahora en el chat que dice, si aplico las NIC-SP de manera indirecta, ¿puedo decir que elaboro los estados financieros en base de NIC-SP? Bueno, mi primera reacción a eso es que no, porque cuando lo haces indirectamente has modificado las NIC-SP. Entonces decir que lo hago a base de NIC-SP si es indirecto y he modificado las NIC-SP para hacerlas específicas a mi jurisdicción, realmente no sé cómo un auditor te diría sí o no que está siguiendo las NIC-SP. Y creo que la misma va después del periodo de transición. Si tengo algunas salvedades. Ahí está la pregunta que hablaba antes y que me preguntó Oscar, es si hay algunas salvedades. ¿Esas salvedades son materiales? Porque si no son materiales, quizás podés tener esa declaración. Entonces creo que son esas cosas muy específicas de cada entidad, de cada jurisdicción cuando prepara sus estados financieros, y si esas salvedades son materiales o no son materiales. Y creo que eso va a ser la diferencia entre decir son estados que son en cumplimiento a la NIC-SP o no. Muchas gracias, Agustina. Y creo que aquí hay una pregunta adicional de Yocaren Nivar. Dice, ¿cómo se asegura la integridad de los datos migrados desde el sistema anterior para el último año de transición y el primer año bajo NIC-SP? Esto dice desde el punto de vista de la utilización de los sistemas de información. Quizás está un poquito apartada la pregunta de la parte técnica de las NIC-SP, pero sí es importante que los países conozcamos una opinión de cómo lo están haciendo, por ejemplo. Así es que dejo ahí abierta la pregunta que hacen en el chat. Magdalena, adelante, Magdalena, un gusto saludarte. Agustina, como siempre, muy explicativa en todas sus presentaciones. Me viene una inquietud. Cuando ustedes conocen que nosotros hicimos el proceso de convergencia a normas internacionales de contabilidad del sector público, y cuando nos hicieron una evaluación PEFA, a pesar de que sabían que era una convergencia, sí nos dicen que debemos explicar en los estados financieros que la normativa está bajo NIC-SP. Les dijimos que no era un proceso de adopción, sino de aplicación indirecta, convergencia. Entonces, eso quería que Agustina nos aclare, porque para que nos evalúen los diferentes organismos, siempre nos dicen que deberíamos poner, nos decían, deben poner la NIC-SP. Por ejemplo, propiedad, planta y equipo, nosotros tenemos nuestra propia normativa, y en la normativa sí decimos que está bajo la NIC-SP de propiedad, planta y equipo, pero no, incluso la numeración es diferente. Sin embargo, nos decía el evaluador que deberíamos poner en los estados financieros las notas de qué normas están bajo NIC-SP y qué normas han sido modificadas y qué normas. Entonces, eso quisiera que Agustina nos aclare para que los organismos también se pongan de acuerdo cuando nos hagan las evaluaciones. Muchas gracias a todos. Gracias, Magdalena, por la pregunta. Joaquín, con respecto a la pregunta de Yocaren, creo que otros países están mejor informados de cómo asegurar la integridad de los datos migrados. No puedo hablar sobre eso, pero creo que siempre es importante asegurar eso, y eso es una pregunta más para una persona que hace esa migración de datos, de cómo aseguro la integridad de ellos. Con respecto a tu pregunta, Magdalena, de la PEFA, no estoy muy familiarizada con los requerimientos de hacer esa evaluación para decir que tengas que decirles qué NIC-SP estamos utilizando. Entiendo que los organismos multilaterales ven a las NIC-SP como una base que provee información transparente y que es importante utilizar. No sé si la preferencia de ellos quizás sea hacer unas revelaciones en las cuales uno habla de las diferencias, cuando hagan una convergencia de cuál es la diferencia entre la normativa de propiedad de planta y equipo de Ecuador con respecto a lo que es la NIC-SP 45 o la 17. Creo que eso es una pregunta que están mejor ubicados los evaluadores a responder, porque no podría realmente darte una respuesta que puedas utilizar con ellos. Así que me disculpo por eso.
Muchas gracias, Agustina. Lo que yo decía es, como ustedes se reúnen con muchos organismos internacionales, digamos, sería bueno que conversen sobre este tema, porque si bien nuestra norma ya está adaptada a norma internacional y así lo manifestamos en los estados financieros, está bajo formatos, aplicamos la norma, pero la adaptamos, no la adoptamos. Sin embargo, ellos solo hablan como de adopción. Entonces, sería bueno que sepan también, y que creo que sí conocen que es adopción o convergencia. Sin embargo, como digo, en la evaluación siempre revisan estados financieros cuando los nuestros ya son auditados por la Contraloría. Incluso ahí ya ellos conocen que está bajo formatos estándar y ya están aplicadas las normas nuestras bajo NIC-SP. Sin embargo, sí hay ciertos requerimientos de los organismos evaluadores en los que quieren que se incluya en los estados financieros las notas sí van, las revelaciones van, pero quieren que se ponga en cada norma si aplicamos, no aplicamos, cuál es la diferencia. Entonces, ahí sí sería bueno conversar, porque eso nos va a facilitar no solo a nosotros como Ecuador, sino a muchos países que están haciendo el proceso de convergencia. Ok, me tomo esa nota si en algo puedo ayudar, Magdalena, porque entiendo a lo que te referís. Sé que el IPSASFI constantemente habla con los distintos multinacionales y supranacionales con respecto a las NIC-SP, y siempre si pensamos en el índice de actualización de accountability, diferencia que sí, los países no necesariamente adoptan las NIC-SP directos, pero las adaptan a sus cosas específicas de cada jurisdicción que son únicas y que por eso requiere o el país decide adaptarlas en vez de hacerlo directo. Muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias, Agustina, por estas respuestas y estar atenta a todas las consultas. Pues por el momento ya no tenemos otra pregunta aquí en el chat, y si ya no hay otro comentario que directamente pueda hacer alguno de los asistentes, pues únicamente nos resta darle las gracias a todos por esta excelente exposición y la participación de todos los que han estado conectados a esta sesión técnica con Focal, con el IPSASB y también con el PID. Muchísimas gracias, y también pues decirles a todos que les esperamos próximamente acá en El Salvador. El 10º aniversario de Focal lo vamos a tener aquí. Gustosamente van a ser bien recibidos. Les esperamos a todos. Lleguen temprano, vengan bien, vengan contentos. Aquí les tenemos varias cosas para ustedes. Se van a sentir cómodos y bien atendidos. Así que los esperamos en esa semana del 23, y tenemos ya el evento el 24, 25 y 26 de septiembre. Bienvenidos a todos a El Salvador, aquí les esperamos. Un gusto, un abrazo para todos y que pasen feliz fin de semana. Muchas gracias. Gracias, nos vemos si Dios permite. Gracias. Gracias a todos.